Acaba de terminar el partido de Boca. A Boca le robaron. Boca hizo méritos para ganar el partido. Fue superior 70-80 de los 100 disputados. Fue superior ante Cruzeiro. Un equipo brasileño que salió a defenderse, a esperar alguna ráfaga y lo encontró. Porque Boca sigue siendo un equipo verde. Y en 5 minutos de buen fútbol brasileño, en 2, estoy exagerando, en 2 minutos de buen fútbol brasileño, a Boca le empataron el partido. Porque fue empate 1-1 del Ceneice ante Cruzeiro en la Bombonera en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un partido que Boca tenía que ganar para que no se le complique primero avanzar de fase de grupos y primero también para asegurarse la cima, que es definir de local todo lo que viene, que es muy importante también en la Copa Libertadores. Y bueno, el partido, Boca fue superior como mencionábamos. ¿Y por qué decimos que le robaron a Boca? Porque primero el gol estuvo bien anulado, no vamos a decir que no, es una mano de Delgado. Y luego el penal que no le cobran a Boca en el final, porque si cobraron la mano del pibito Delgado, el gol anulado, que es una mano del momento, quizás no intencional, es lo mismo que del Perro Romero, que no le cobraron a Boca. Y del gol, Boca hizo los méritos totalmente para ganar el partido. El gol llegó en un momento donde Boca ya cantaba el movete, Boca movete. Boca estuvo a 2 cánticos más de insultar a sus jugadores, que les sigue pesando el contexto como Huracán. Bueno, ahora sí, ya vamos a repasar el trámite del encuentro, porque el encuentro arrancó con Boca que saliendo a presionar, saliendo a proponer. Tuvo muchas chances en el arranque, en los primeros 10 minutos. Merentiel tuvo una chance, un bombazo ante el arquero que fue la gran figura. Por eso decimos que Boca hizo los méritos, pero pudo haber ampliado el resultado por lo menos a 2-3-0. Pero el arquero Otavio fue la gran figura. El pibe que tiene un futuro de selección brasileña realmente. Primero un pelotazo de Merentiel, luego tuvo otra chance Boca exigiendo a Otavio con un remate de Aranda y otra tajada de Jiménez. Pero el arquero fue realmente el salvador de Cruzeiro, que dejaba espacios en su defensa por doquier y Boca los aprovechaba. Y luego Boca tuvo una ráfaga entre los 10 y 13 minutos donde Boca estaba con el gol al caer. Boca profundizaba la presión y llegó el golazo. Paredes / Merentiel, fue más de Paredes que de Merentiel. A los 15 minutos un remate con una comba perfecta del campeón del mundo, que terminó empujando con una patada karateca el uruguayo, que fue la gran figura de Boca en el partido. Hay que admitirlo, que fue muy cuestionado, pero ha sido la gran figura esta noche. Es un jugador que ha demostrado durante lo largo de los años de su estadía en Boca, con sus más de 50 goles y siendo el más regular hace muchos años, ha demostrado que es un jugador a la talla, a la medida de este equipo, a pesar de que goles en partidos salteables, por decirlo de esta manera. Y bueno, Boca estaba para golear, realmente estaba para golear. Cruzeiro estaba con los pajaritos volándole la cabeza, estaba mareado, estaba perdido totalmente en la cancha. Y Boca dejó que avanzara Cruzeiro en el final de los primeros 45 minutos. Le cedió posesión, pero no era un equipo profundo el cuadro brasileño, que volvió a hacer lo mismo que en Belo Horizonte. El partido tuvo mucho más ritmo, sí, no se pegó tanto, pero Cruzeiro no demostró muchas mejorías con respecto al partido de ida, podría decirse, porque también vale aclarar que el formato de Copa Libertadores ha cambiado en la fase de grupos y ya lo vamos a repasar en el final cuando hablemos de la calculadora que tiene que sacar Boca en esta instancia. Y bueno, Boca buscaba neutralizar a Pereira, que era lo más peligroso del conjunto brasileño. Y el jugador brasileño le dejó la más clara del primer tiempo a su compañero Caio Jorge, que le metió un pase para que se vaya mano a mano ante la defensa desarticulada de Boca y la terminó atajando el arquero Brey. El primer tiempo terminó con un resultado corto y con Otavio como la gran figura de Cruzeiro. En el arco fue la gran figura del partido. Y Boca hizo un gran partido en general durante la primera mitad, donde me gustó más Braida, porque en el lateral derecho había un contraste con las demás posiciones. Hace mucho que no se veía un lateral derecho, por lo menos a la altura de los partidos. No digo a la altura de la camiseta, pero sí a la altura de los partidos, que subía, que no se equivocaba, como Weigand lo suele hacer. Mencionábamos que Cruzeiro en el arranque tuvo 2-5 minutos exagerando de buen fútbol y fue justamente en el arranque del complemento donde Boca se quedó. Yo tenía el miedo, luego del gol, de que Boca se quede, que Boca
se resigne a anotar el segundo tanto, de liquidarlo, porque la Copa es traicionera. La Copa, si vos te dejás estar un segundo, te meten un gol. Y así fue, porque a los 53 minutos Boca se quedó, le cedió espacio, Cruzeiro la movió como quiso, un centro del lateral izquierdo para el remate del lateral derecho, que es Fugner, que le rompió el arco al arquero Brey, un remate espectacular. Y Boca tiene una suerte que es para fijarse, ¿no? Para estudiar, porque el lateral derecho no hacía goles hace 4 años y justamente a Boca le fue a anotar su regreso al grito del gol. Y bueno, Boca después del gol, si bien tuvo unos minutos de tener que rearmarse, reacomodarse, empezó a llegar, lo tuvo con Belmonte a los 62, un tiro al travesaño. Bueno, ese tiro al travesaño se sintió como si fuera el minuto 92, porque la cancha empezaba a exigir, y de una manera que los jugadores la sentían, la pelota quemaba, y justamente Paredes fue el que más tiró centros, el que más generó. Y Boca quedaba desarticulado también en el buscar el gol de la victoria, que lo ponga en ventaja nuevamente, y quedó desarticulado cuando le quedó una chance clarísima al recién ingresado Siniestrosa, al que le tiró un centro Mateus Pereira y le erró con el arco solo de Brey. Y justamente yo creo que por esto no perdió Boca, por la expulsión del jugador Gerson a los 67 minutos, una patada criminal ante Paredes en su rodilla, es de expulsión, pero en el mejor momento de Cruzeiro, el jugador, que valió unos más de 20 palos, se terminó haciendo expulsar en un momento circunstancial del partido. Y a Boca le costó ser superior con uno más, le costó ser claro, tenía la pelota, pero el conjunto brasileño en un bloque bajo se defendía de la mejor manera. Y al 88, cuando la impaciencia del movete Boca, movete la Bombonera se hacía sentir más, Merentiel marcó el gol tras un centro de Blanco, se gritó a más no poder, pero fue al vicio, porque lo terminaron anulando por una mano de Delgado. Bien anulado, pero la podría haber dejado pasar quizás el árbitro. Así que Boca lo tenía ahí nomás. Merentiel, que se había vuelto a poner en el pedestal en el que estaba para el hincha de Boca, lo tuvo que bajar de nuevo a la realidad donde le anularon el gol. Y la desesperación en el final le terminó ganando a Boca, que mandaba centro tras centro tras centro, que era despejado, porque no tenía otra idea creativa más en el final. Y esto es propio de este equipo, que le volvió a pesar el contexto, porque si pones una repetición de los últimos 5 minutos del anterior partido de Boca cuando quemaban las papas, y este es prácticamente lo mismo, las ideas. Parece que no se entrenó nada de la semana. Y bueno, hizo méritos, controló gran parte del partido, el VAR fue protagonista, pero Boca le queda la chance todavía de ganarle a la Universidad Católica y avanzar a la siguiente ronda de esta Copa Libertadores. Para mí no peligra la clasificación, porque Boca es mejor que la Universidad Católica, no peligra la clasificación, pero sí la cima, que es muy importante en esta competición. Y ahora vamos a repasar las figuras, los desastres del partido. Arrancamos con la figura, que fue el arquero Otavio, indudablemente el héroe del partido, como lo nombró la Conmebol, porque atajó todo, sacó literalmente cada pelota que le pateaban. Boca pateó 23 veces, tuvo 23 intentos al arco y la gran mayoría los habrá sacado el arquero. Luego estuvo Matías Pereira, que es medio lagunero, pero es crack el jugador brasileño. Y en Cruzeiro poco más, fue un equipo medio pelo que vino a la Bombonera a jugar 5 minutos en ataque. Luego en Boca, quizás el punto más alto fue Merentiel, que ha jugado un partido que ha revalidado su lugar como uno de los referentes de este actual plantel. Braida ha jugado un gran partido en lateral derecho y Blanco fue una de las fuentes en ataque. Y bueno, en Boca vamos a hablar de los malos partidos, porque si vamos a hablar de Cruzeiro, la mayoría, sacando a los dos que mencionamos, jugaron un partido desastroso. Y hablando de Boca, Jiménez no se puede poner más la camiseta de Boca. Obviamente jugó porque Vareiro está con la lesión y el tema de las expulsiones. No tengo muy claro por qué no ha jugado en la noche del día de hoy. Pero Jiménez es un jugador que no te aporta nada, que es lento y que además el equipo tiene que jugar para él. El tipo, si no le dejas la pelota en la línea, no te hace un gol. No te hace un gol, porque la mayoría de sus últimos goles son porque el equipo jugó alrededor suyo, y Boca es muy grande como para jugar alrededor de Milton Jiménez. Luego Ceballos, vi que se lo ha recriminado, pero es un jugador que en esta clase de contextos ha demostrado que
es fiel a su manera de jugar por lo menos, pero Milton Jiménez ha sido el gran fraude de Boca, no el gran fraude porque es un mal jugador, pero ha sido lo peor de Boca esta noche. Nos veremos en el próximo video. Soy Santiago Corbacho, esto es Minuto 91. Acá hablamos de fútbol sin cassette. Y dale like, suscríbete y apoya este canal. Nos vemos en la próxima. Chau.